A Contracorriente, el podcast de Canarias Semanal. Un espacio dinámico y educativo para el debate, el intercambio y la reflexión. Conducido por Isabela Martínez y Andrés Castillo. Cultura, sociedad, deporte, política, filosofía, ciencia. Hablaremos sin censuras sobre cualquier tema de interés. Acompáñanos en este viaje, donde nos arriesgaremos a cuestionarlo todo para atrevernos a pensar. En el programa de hoy, desvelamos la forma en que la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, elaboró un amplio programa cultural para cooptar a conocidos intelectuales pretendidamente progresistas, en su guerra cultural contra el comunismo, y cómo los ecos de esa guerra fría cultural llegan hasta el momento presente, a través de las políticas de la identidad y multiculturalismo. Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en un tema que, aunque pueda parecer sacado de una novela de espías, está sólidamente documentado. Sí. Vamos a explorar la relación entre la CIA y un grupo de intelectuales, muchos de ellos considerados progresistas, durante la Guerra Fría. Una relación, por cierto, Sí. bastante turbia. Efectivamente, para esta inmersión nos basamos en las investigaciones de Frances Toner Saunders, autora de La CIA y la Guerra Fría Cultural, y de Gabriel Rockell, que ha profundizado en este tema. La pregunta que nos guía es, ¿cómo la CIA utilizó la cultura como un arma durante la Guerra Fría? Y lo que es más inquietante, ¿hasta qué punto esa influencia perdura en la actualidad? Empecemos por el principio. ¿Sale? Tras la Segunda Guerra Mundial, la CIA no se limitó a operaciones encubiertas, sino que creó todo un frente cultural para combatir la influencia comunista en el ámbito ideológico. Exacto. Y el Congreso por la Libertad Cultural, liderado por el agente de la CIA, Michael Jesselson, fue la herramienta clave en esta estrategia. ¿Y en qué consistía este frente cultural? Básicamente en utilizar la cultura como un arma de propaganda. La CIA financió a artistas, a escritores intelectuales, revistas editoriales, congresos, todo un entramado diseñado para promover una imagen positiva de Estados Unidos y del capitalismo, y para desacreditar al comunismo. ¿Y cómo canalizaban esos fondos? No iban a hacerlo abiertamente, ¿verdad? Por supuesto que no. La CIA operaba a través de fundaciones filantrópicas, como la Ford Foundation o la Rockefeller Foundation, que servían de tapadera para ocultar su participación. Es decir, que la CIA lavaba su dinero a través de estas fundaciones. Exacto. Que financiaban proyectos aparentemente inocuos, pero que en realidad servían a sus intereses. Exactamente. Y lo más sorprendente es que muchos intelectuales, considerados referentes del pensamiento crítico, se prestaron a este juego. Ya fuera de forma consciente o inconsciente. Mencionábamos antes a Frances Toner Saunders en su libro. Saunders desvela cómo la CIA utilizó la obra de George Orwell, Rebelión en la Granja, como propaganda anticomunista. Rebelión en la Granja es una sátira sobre la Revolución Rusa. La CIA vio en esta obra una herramienta perfecta para desacreditar al comunismo. Y promovió su traducción y distribución por todo el mundo. Incluso financiaron su adaptación cinematográfica. Y Orwell no fue el único. Hannah Arendt, autora de Los orígenes del totalitarismo, también fue utilizada por la CIA. ¿Cómo? La CIA promovió la obra de Arendt, que equiparaba el nazismo con el comunismo, para justificar su lucha contra la Unión Soviética. Utilizaron su teoría de los totalitarismos para demonizar al comunismo y presentarlo como una amenaza equivalente al nazismo. Y la lista de intelectuales cooptados por la CIA es larga. Madre mía. Arthur Koestler, Isaiah Berlin, Stephen Spender Irving, Crystal Sidney Hook. Todos ellos figuras prominentes del mundo intelectual se prestaron en mayor o menor medida a este juego. Y todos ellos eran conscientes de que estaban siendo utilizados por la CIA. Algunos sí, otros no. La CIA era muy hábil a la hora de ocultar su participación.
Y en algunos casos los intelectuales se autoengañaban, justificando su colaboración como una lucha contra el comunismo. Sin cuestionar los métodos de la CIA. Exactamente. El anticomunismo se convirtió en una excusa para justificar todo tipo de atropellos. Es increíble cómo la CIA se infiltró en todos los ámbitos de la sociedad. Sí. Incluso en el mundo del arte, que promovieron el expresionismo abstracto como símbolo de libertad occidental. ¿Cómo lo hicieron? La CIA vio en el arte abstracto, especialmente en el expresionismo abstracto, una herramienta poderosa para contrarrestar el realismo socialista promovido por la Unión Soviética. El expresionismo abstracto, con su énfasis en la libertad individual y la subjetividad, se presentaba como la antítesis del arte propagandista soviético. Es decir, que lo utilizaron como una forma de propaganda anticomunista. Exactamente. Financiaron exposiciones, promovieron artistas como Jackson Pollock y Willem de Kooning y utilizaron su influencia en los medios de comunicación para convertir el expresionismo abstracto en un movimiento artístico de vanguardia. Y muchos artistas, por supuesto, ni siquiera sabían que estaban siendo utilizados por la CIA. Es sorprendente cómo la CIA logró manipular el mundo del arte para sus propios fines. Sí. Y lo que es más preocupante, esta influencia no se limita al pasado. ¿Hasta qué punto la CIA sigue activa en el mundo del arte en la actualidad? Es difícil de decir con certeza, pero es evidente que la CIA nunca ha dejado de estar interesada en la cultura. Claro. Sus métodos, sin embargo, son ahora más sofisticados y difíciles de detectar. Y el escándalo estalló en 1966, cuando New York Times destapó la financiación secreta de la CIA a organizaciones culturales. Imagino que la reacción de los intelectuales implicados fue bastante variada. Efectivamente, algunos, como Sidney Hook o Melvin Lasky, defendieron su colaboración con la CIA, argumentando que era una lucha justa contra el comunismo. Otros, como Stephen Spender, se mostraron más críticos. ¿Y el escándalo de 1966? Sí. ¿Tuvo algún impacto en la CIA? Cambiaron sus métodos. Tras el escándalo, la CIA se vio obligada a reducir su financiación a organizaciones culturales y a actuar con más discreción, pero no abandonó sus intentos de influir en la cultura. Claro. Simplemente se volvió más sutil. Optó por métodos más sofisticados y difíciles de detectar. Y aquí es donde entra Gabriel Rockhill, Sí. que ha profundizado en la investigación de Saunders. Y ha llegado a conclusiones aún más inquietantes. Rockhill argumenta que la influencia de la CIA en la cultura no se limita a la Guerra Fría, sino que perdura hasta la actualidad. ¿Y en qué se basa para afirmar eso? Rockhill sostiene que las políticas de identidad y multiculturalismo que vemos hoy en día tienen sus raíces en la Guerra Fría cultural de la CIA. Según él, la CIA promovió estas políticas como una forma de dividir a la izquierda y debilitar el movimiento obrero. ¿Cómo se explica que estas ideas, Claro. que en principio parecen progresistas, hayan sido utilizadas por la CIA para sus propios fines? Es una pregunta compleja. Las políticas de identidad y multiculturalismo surgen en un contexto histórico específico. La lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y la descolonización en el tercer mundo. En su origen, estas ideas eran emancipadoras y buscaban la igualdad y la justicia social. Pero la CIA vio en ellas una oportunidad para dividir a la izquierda y debilitar el movimiento obrero. La CIA fomentó la idea de que las diferencias culturales y étnicas eran más importantes que la solidaridad de clase. De esta manera, la izquierda se dividió en múltiples grupos identitarios, cada uno con sus propias reivindicaciones, lo que debilitó su capacidad de acción conjunta. Es decir, que la CIA utilizó la estrategia de divide y vencerás para neutralizar a la izquierda. Exactamente, y lo consiguieron en gran medida. Las políticas de identidad y multiculturalismo, que en su origen eran progresistas, acabaron siendo instrumentalizadas por la CIA para sus propios fines. ¿Y esta estrategia cómo ha afectado a la izquierda actual? Las políticas de identidad y multiculturalismo han tenido un impacto significativo en la izquierda, contribuyendo a su fragmentación y a la pérdida de su enfoque en la lucha de clases. En la actualidad, muchos movimientos sociales se centran en la reivindicación de derechos individuales en lugar de luchar por un cambio estructural del sistema. Claro. Y esto en parte se debe a la influencia de la CIA. Es una tesis muy inquietante. Sí. Nos obliga a replantearnos nuestra comprensión de la historia de izquierda y a ser más críticos con las narrativas que damos por sentadas. Y hablando de cuestionar las narrativas dominantes, hablemos de la teoría crítica francesa. Rockhill argumenta que la CIA promovió esta corriente de pensamiento como una alternativa al marxismo. Sí.
¿Puedes explicarnos esta tesis con más detalle? Claro, la teoría crítica francesa, con figuras como Michel Foucault, Jacques Lacan y Gilles Deleuze, ¿Sí? se centra en la deconstrucción del lenguaje y la subjetividad, a diferencia del marxismo, que se centra en la lucha de clases. Y la CIA vio en ella una forma de combatir al marxismo sin tener que recurrir a la represión directa. ¿Por qué? ¿Qué tenía la teoría crítica que la hacía atractiva para la CIA? Era atractiva para los intelectuales de izquierdas, pero al mismo tiempo desviaba la atención de la lucha de clases y debilitaba el potencial revolucionario del marxismo. Era una especie de marxismo light que la CIA podía controlar. Y la estrategia, según Rockhill, tuvo éxito. ¿En qué sentido? La teoría crítica francesa se ha convertido en una de las corrientes de pensamiento más influyentes en las universidades y en los círculos intelectuales de Occidente. Sus ideas han permeado la cultura dominante y han influido en la forma en que pensamos y actuamos. Es decir, que la CIA ha logrado moldear la cultura dominante a través de la promoción de la teoría crítica francesa. Exacto. Figuras como Michel Foucault o Jacques Lacan, que para muchos representan el pensamiento crítico por excelencia, acabaron siendo peones de la CIA. Esa es la tesis de Rockhill. Lo que está claro es que la CIA supo crear un clima intelectual en el que estas ideas florecieron. Financiaron su publicación, organizaron congresos, les dieron visibilidad. Es decir, que crearon un ecosistema favorable a la teoría crítica francesa. Exacto. Que a su vez servía a sus intereses. Y el resultado es que estas ideas se han convertido en parte del pensamiento dominante en Occidente. Han permeado la cultura, la academia, los medios de comunicación. Y es posible que muchos de nosotros estemos siendo influenciados por ellas sin ser conscientes de su origen. Es una idea inquietante. Sí. Nos obliga a replantearnos nuestra comprensión de la historia de las ideas y a ser mucho más críticos con las narrativas que damos por sentadas. Totalmente de acuerdo. No podemos ser ingenuos. Claro. La cultura es un campo de batalla y debemos estar alerta para defendernos de la manipulación. Debemos tener en cuenta que las ideas no existen en el vacío, sino que están condicionadas por el contexto histórico y social en el que surgen. Y en este caso ese contexto está marcado por la Guerra Fría y por la influencia de la CIA. Hay un caso que me llama especialmente la atención. Sí. El de Raymond Aron y Hannah Arendt. Rockhill los presenta como alternativas fabricadas a Sartre y Beauvoir. Claro, puedes explicarnos esto con más detalle. Sartre y Beauvoir eran críticos con el capitalismo. La CIA necesitaba contrarrestar su influencia. Y para ello promovió a dos intelectuales que eran anticomunistas y defendían la democracia liberal, Raymond Aron y sorprendentemente Hannah Arendt. Arendt, al igual que Arendt, representaba una izquierda aceptable para la CIA. Una izquierda que no cuestionaba el sistema capitalista, y la CIA, a través de sus fundaciones y sus contactos en el mundo editorial, se encargó de darles visibilidad y prestigio. Es decir, que crearon una imagen de Arendt que se ajustaba a sus intereses. Exactamente. Y la estrategia funcionó. Arendt se convirtió en una figura de referencia para la intelectualidad liberal. Mientras que Sartre y Beauvoir fueron relegados a un segundo plano. La historia de la Guerra Fría cultural nos muestra que la batalla por las ideas es tan real como la batalla por el territorio. Ya veo. Y en esa batalla, la CIA ha jugado un papel fundamental utilizando la cultura como un arma para promover sus intereses. ¿Hasta qué punto podemos confiar en nuestras propias ideas sabiendo que la CIA ha estado manipulando la cultura durante décadas? Esa es la gran pregunta que nos deja este deep dive. Debemos ser críticos con la información que recibimos, cuestionar las narrativas dominantes y buscar fuentes alternativas de información. No podemos dar nada por sentado. La CIA utilizó el anticomunismo como un arma para justificar sus acciones y silenciar a sus críticos. Y lo más preocupante es que esta estrategia sigue vigente en la actualidad, aunque con otras formas y otros enemigos. Es cierto, el peligro rojo ha sido sustituido por otras amenazas. El terrorismo, el fundamentalismo islámico, el eje del mal. El discurso ha cambiado, pero la estrategia sigue siendo la misma: crear un enemigo externo para justificar la expansión del poder y el control social. Y en esta nueva Guerra Fría, la cultura sigue siendo un campo de batalla fundamental. Totalmente de acuerdo. La CIA no ha desaparecido y sus métodos son cada vez más sofisticados y difíciles de detectar. Por eso es tan importante ser críticos con la información que recibimos. Cuestionar las narrativas dominantes y buscar fuentes alternativas de información. No podemos dar nada por sentado. Totalmente de acuerdo, no podemos ser ingenuos.
Claro. Debemos ser conscientes de que la batalla por las ideas continúa y que la CIA sigue jugando un papel importante en ella. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro Deep Dive. Ha sido un viaje fascinante y perturbador por la historia de la Guerra Fría cultural y la influencia de la CIA en el mundo de las ideas. Espero que este episodio os haya ayudado a comprender la complejidad de este tema y a ser más críticos con la información que recibimos. Así es, recordar la cultura es un campo de batalla y debemos estar alerta para defendernos de la manipulación. La lucha por una cultura libre e independiente continúa.